Esa risa, esa forma de reír que era casi un lenguaje en sí misma. No estallaba, se filtraba. No estremecía el cuerpo, recorría los nervios como un voltaje leve y cómplice. Era una risa que sabía algo, que había visto el otro lado de la frontera. Había caminado por calles con otros nombres y regresaba con un sonido distinto prendido entre los dientes. No era la carcajada redonda del charro, nacida de la tierra y del coraje. Tampoco era la risa defensiva del peladito, afilada como navaja. Era la risa de un hombre que había hecho de su propia voz un instrumento de invención. La risa de Tintán. Detrás de ese sonido estaba Germán Valdés, un hombre que sonaba a golpeteo metálico, a las campanillas de un tren cruzando la noche. Él se convirtió sin proponérselo quizás en el punto exacto donde chocaron dos Méxicos que se negaban a mirarse. El México del altar y del zarape, de los héroes de bronce y las tradiciones grabadas en piedra. Y el México del sueño americano, del ruido de los autos, de la música de Big Band y de la ropa que prometía en su simple exceso de tela una libertad nueva. Tintán no eligió un bando. Encontró su genio justo en la niña que lo separaba. Se vistió con las obras de ambos mundos y desde ahí hizo arte. Nacido en el corazón de México un 19 de septiembre, pero moldeado en el paisaje eléctrico de Ciudad Juárez, Tintán no se limitó a interpretar al Pachuco. Le construyó una casa de celuloide en el centro mismo del sueño nacional. Le prestó su cuerpo delgado y frágil, su voz nasal que arrastraba las palabras como si tuvieran peso, su ingenio rápido como un reflejo. Encarnó a esa figura fantasma, al hijo que se fue y volvió irreconocible, al pocho, al chicano antes de que la palabra existiera. Y al hacerlo, hizo algo más que entretener a millones. Les dio un espejo, donde por primera vez podían verse sin vergüenza. Un espejo que reflejaba las grietas de la identidad, los remiendos del idioma, la elegancia torpe de quien se construye a sí mismo con pedazos de dos culturas. Su talento fue un acto de alquimia cultural silenciosa. Tomó la jerga del barrio, ese calor fronterizo lleno de invenciones y anglicismos, y lo elevó a diálogo cinematográfico. Tomó la actitud desafiante del Pachuco, su caminar oscilante que era a la vez un balanceo y una provocación, y lo convirtió en coreografía. Tomó la elegancia exagerada del sud-sud, esas sombreras amplias, esos pantalones bombachos que parecían almacenar sueños, y lo estilizó hasta hacerlo un uniforme de la modernidad. No suavizó los rasgos ásperos del marginal. Por el contrario, los cargó de una inteligencia tan ágil y una humanidad tan vasta que los volvió irresistibles, necesarios. En más de 100 películas, ese hombre construyó un territorio propio. Un espacio cinematográfico donde lo mexicano ya no se definía por la pureza, sino por la mezcla audaz. Donde la identidad no era un altar estático ante el cual arrodillarse, sino una fiesta en constante movimiento a la que todos estaban invitados. Sus comedias eran mapas de una nueva geografía emocional. Aquí, el español se enreda con el inglés. Allá, el danzón aprende a llevar swing. Más allá, la solemnidad se deshace en una carcajada que no oculta su nervio, su puntada de desarraigo. Con un traje de rayón que crujía como un susurro de rebelión y una sonrisa larga, oblicua, Tintán enseñó a un país entero a reírse de sus propios fantasmas más incómodos. Les enseñó a querer al intruso, al que habla raro, al que viste de un modo extravagante. Porque en ese intruso, bajo el brillo del cine, todos podían reconocer un pedazo de sí mismos. El deseo de ser otro, el miedo de dejar de ser lo que eran, la valentía de inventarse cada día. Su risa al final era el sonido de esa invención, un sonido que décadas después no ha terminado de apagarse. El polvo de Ciudad Juárez tiene una cualidad particular. Es un polvo fino, itinerante, que se levanta con el viento del desierto y cruza líneas imaginarias sin pedir permiso. En ese paisaje de horizontes abiertos creció Germán Valdés, un niño de la capital que luego aprendió a escuchar. La frontera no era un lugar, era una condición del aire. Un sitio donde los idiomas se mezclaban antes de llegar al oído, donde la música de las big bands se fundía con el rasgueo de una guitarra. Allá, la identidad era un ejercicio diario de traducción. Y el joven Germán fue su aprendiz más atento. Observó la emergencia de una tribu urbana, los pachucos. Estudió la arquitectura de sus trajes, donde cada exceso de tela era un manifiesto silencioso. Capturó el ritmo de su caló, ese español fracturado y reinventado que funcionaba como un código de pertenencia. No eran forasteros, eran los intérpretes de un nuevo mundo que nacía en el intersticio.
Su vida familiar era un ensayo. Junto a sus hermanos el juego consistía en imitar, en exagerar, en encontrar el gesto cómico escondido en la rutina. Pero el verdadero escenario llegó por azar. Consiguió un trabajo como barrendero en la estación de radio XJ. Entre escobas y cubetas, su verdadero oficio era escuchar. Las voces, los jingles, las noticias que salían de los altavoces. Y un día, frente a un micrófono que creía apagado, ese impulso de juego tomó el control. Comenzó a hablar, a imitar, a inventar. Su voz, cargada con la cadencia fronteriza que había absorbido, salió al aire por accidente. Pero no hubo error en lo que siguió. Había una naturalidad, un carisma crudo. De la limpieza del piso pasó a llenar el espacio sonoro. La radio, esa caja de resonancia de los nuevos tiempos, se convirtió en su primer escenario. Y ahí entre cables y consolas comenzó a tallar la herramienta que lo definiría. Una voz que ya contenía en su timbre toda la contradicción de un lugar que no cabía en un solo nombre. La radio fue más que un escenario, fue un crisol. En ese espacio de ondas invisibles y voces sin cuerpo, Germán Valdés afiló su arma más poderosa, la intimidad a distancia. Aprendió a conversar con miles, como si estuviera en el living de cada casa, a dosificar el ritmo de sus frases, a hacer de la confidencia un arte público. Su nombre, aún no el definitivo, comenzó a circular en la ciudad fronteriza. Pero la frontera, por definición, es un lugar de paso. El verdadero umbral se abrió con la visita de un hombre que había hecho de la ilusión su oficio, el ventríloco Paco Miller. Miller, un artista curtido en los escenarios nacionales, escuchó esa voz que salía de los altavoces. No escuchó solo un acento o un repertorio de chistes, escuchó una frecuencia nueva, una cadencia que no encajaba en los moldes conocidos de la comicidad mexicana. Reconoció en ese barítono nasal y desenfadado la materia prima de algo distinto, y le tendió un puente. El salto a la Ciudad de México a mediados de los años 40 no fue una huida hacia el sueño, fue una traslación deliberada. Germán no llegó como un desconocido, llegó con el aval de Miller y con una identidad ya esbozada. Llegó con el bagaje sonoro de la frontera a una capital que vivía su propia fiebre de modernidad. El encuentro con el cine fue entonces menos un descubrimiento y más una colisión planeada. En los estudios, bajo luces cegadoras y frente a cámaras que todo lo agrandan, su hallazgo fundamental fue de orden práctico. Comprendió que el personaje callejero del Pachuco necesitaba una transformación para la pantalla. No podía ser una copia folclórica, debía ser un arquetipo. Así, refinó los gestos, estilizó el caminar, pulió el caló hasta convertirlo en un idioma poético y ácido. El Tintán que nació ahí, sugerido por el sonido alegre de unas campanas, fue la cristalización de ese proceso. No era ya el muchacho de Juárez completamente, era su versión amplificada, mitificada. Halló en esencia que su rareza era su credencial, que en una industria que reproducía lo seguro, su diferencia era el único pasaporte que necesitaba, y lo firmó con una risa que ya nadie más podía fingir. La máquina del cine mexicano en aquellos años funcionaba como una fábrica de sueños bien definidos. Producía con eficacia conmovedora los íconos que una nación necesitaba para narrarse a sí misma. Proyectaban la oscuridad de las salas la epopeya del campesino noble, la dignidad intachable del charro, el sacrificio luminoso de la madre. Eran arquetipos tallados en la madera dura de la revolución y el nacionalismo por revolucionario. La comedia, por su parte, tenía ya sus reyes. Cantinflas, el peladito filosófico que desarmaba al poderoso con un vendaval de palabras. Clavillazo, el hombre común enredado en el absurdo. En este paisaje perfectamente cartografiado, la llegada de Tintán no fue la de un actor más, fue la de un meteorito. Su personaje, el Pachuco, no encajaba en ninguna de las categorías existentes. No era un héroe rural ni un antihéroe urbano en el sentido tradicional. Era algo más inquietante, la encarnación de la influencia. En un momento donde el discurso oficial enfatizaba la autenticidad y la esencia pura, Tintán ponía sobre la mesa la evidencia de la mezcla, del préstamo, de la asimilación creativa y a veces grotesca. Mientras el cine cantaba a la tierra, él vestía un traje confeccionado en fábricas de otro país. Mientras el lenguaje se defendía de intrusos, él hablaba en Spanglish, con una naturalidad desconcertante. No era un rechazo a lo mexicano, sino una ampliación radical de sus fronteras. Representaba al México que había mirado de frente a los Estados Unidos no con rencor, sino con una curiosidad voraz que terminó por transformarlo.
Su comedia no surgía de la miseria, sino de un deslumbramiento. Era la risa del que ha visto el futuro y se pone su ropa, aunque le quede grande. En este contexto, Tintán se convirtió en el cronista no oficial de la modernización acelerada y traumática. Su éxito masivo demostró que debajo del discurso de la pureza, latía el pulso nervioso de un país que ya era irrevocablemente híbrido. Él no vino a destronar los reyes de la comedia. Vino a construir un reino paralelo, con sus propias leyes, su propia moda y su propio y fascinante acento. La aceptación no llegó de golpe, sino como una marea. Primero fue la curiosidad, luego la risa reconocida y finalmente la adopción. Tintán dejó de ser una rareza exótica para convertirse en una necesidad. El público no solo reía con él, se reía desde un lugar nuevo, desde una complicidad que reconocía sus propios malabares identitarios. Las películas ya no eran simples vehículos para su personaje, se convirtieron en los rituales donde se celebraba esta nueva forma de ser. Títulos como El Rey del Barrio, El Revoltoso o Calabacitas Tiernas funcionaron como piedras angulares. No eran necesariamente sus obras maestras definitivas, sino los filmes donde el esquema se perfeccionó, donde el pachuco dejó de ser solo un vestuario y una jerga para revelar su corazón contradictorio, cínico y sentimental, vividor y leal, arrogante y vulnerable. La pantalla amplificaba una humanidad que resonaba porque era múltiple. En cada función, Germán Valdés consolidaba un pacto invisible con su audiencia. Él daría forma a sus confusiones, y ellos le darían permiso de ser permanentemente el extranjero local. Su consolidación se midió en unidades que no eran taquilla, sino culturales. En el lenguaje, palabras y giros de su caló se colaron en el habla cotidiana, despojadas de su origen fronterizo, naturalizadas. En el cuerpo, su caminar relajado, sus gestos desenfadados fueron imitados en patios escolares y bailes populares. Había creado, sin proponérselo, un manual de estilo para la nueva urbanidad. Este proceso no fue un ascenso lineal hacia un Olimpo preexistente. Fue la creación del Olimpo mismo. Tintán no llegó a la cima de la comedia mexicana. Excavó en su flanco y construyó allí su propia meseta, con una vista privilegiada sobre dos territorios. Dejó de ser un actor exitoso para convertirse en un síntoma cultural celebrado. La máscara, al final, se había fundido con la piel, y nadie, ni siquiera él, podía ya distinguir dónde terminaba Germán y dónde comenzaba el mito. La comicidad de Tintán no residía en el chiste, sino en la atmósfera. No era un asalto directo a la risa, sino una invitación a habitar un estado de ánimo. Su obra se sostenía sobre tres columnas inseparables, que eran menos herramientas que extensiones de su ser: la sastrería, la lingüística y la coreografía. Primero el traje. El suit no era un disfraz, era una arquitectura portátil. Esa chaqueta de hombros imposibles, ese pantalón que se perdía en pliegues de tela, esa cadena reluciente que caía como un péndulo de oropel, todo proclamaba un exceso que era en sí mismo un argumento. En un mundo que pedía discreción, su indumentaria era un manifiesto visual de abundancia artificial. Era la promesa de una elegancia accesible, una dignidad prestada que al ponérsela se volvía propia. Luego la palabra. Su voz era un instrumento de fusión sonora. No hablaba, tejía un ordimbre verbal, donde el español tradicional se enredaba con el slang fronterizo y los anglicismos casuales. Creaba un ritmo único, una cadencia arrastrada y musical que transformaba el diálogo en una partitura de complicidad. Su genio fue elevar el caló callejero a la categoría de poesía oral, cargando cada giro, cada pausa de un significado que iba más allá del diccionario. La comunicación era en su boca un juego de inteligencia y afecto. Y finalmente, el cuerpo. Su físico no era el de un galán, sino el de un bailarín de la vida cotidiana. Tenía la elasticidad de un gato callejero y la gracia descuidada de quien se mueve al ritmo de un jazz interno. Sus manos dibujaban arabescos en el aire. Su caminar era un vaivén que negaba la prisa. Cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada mirada de soslayo, todo eso estaba calibrado. Convertía el espacio en un escenario y la interacción más simple en una pequeña pieza de teatro. Estos tres elementos, la tela, la sílaba, el movimiento, se fundían en una sola entidad. Y juntos creaban una poética de la supervivencia alegre. Su estilo no buscaba la perfección, sino la autenticidad del gesto inventado. No copiaba la vida,
le ofrecía una versión más aguda, más brillante, más llevadera. En cada fotograma, Tintán demostraba que la identidad, en última instancia, también es una cuestión de estilo. Una lección consciente y valiente de cómo caminar, de cómo hablar, de cómo reírse en un mundo que todavía no decide cómo llamarte. Detrás del torbellino de palabras y el brillo del traje, habitaba un silencio. Germán Valdés en privado era una sombra más corta, más quieta, que la figura desbordante de Tintán. Mientras su personaje se multiplicaba en gestos y fanfarronerías, el hombre tendía a la contención. Esta era la primera y más fundamental de sus contradicciones. El creador era más austero que su creación. Donde Tintán era exceso, Germán era economía. Una economía de gestos, de palabras, de exposición. Esta dualidad generaba otras. El pachuco de la pantalla era un transgresor nato, un burlador de convenciones sociales que vivía al margen de la ley con desparpajo. Pero el actor que lo encarnaba era en el oficio un profesional de disciplina casi militar. Puntual, memorizado, meticuloso con el ritmo de las escenas. Su rebeldía era el producto de una precisión milimétrica. Encarnaba la paradoja del anarquista que sigue el guión al pie de la letra. Su personaje celebraba la vida desarraigada, el viaje constante, la lealtad solo al momento presente. Sin embargo, su vida estaba anclada por vínculos familiares profundos e inquebrantables. La hermandad con Manuel y Ramón no era solo un dato biográfico, era un núcleo emocional y creativo. Mientras Tintán podía despedirse con un "ahí se ven" en pantalla, Germán construía su carrera sobre el compromiso de permanencia. Tal vez la contradicción más reveladora fue la de su éxito mismo. Se convirtió en el máximo exponente de una identidad fronteriza, híbrida, desde el centro mismo del establishment cultural. Su arte nació de la periferia, pero triunfó en el corazón de la industria. Era la voz del otro, que terminó siendo la voz más reconocible. El marginal que se volvió central, sin dejar de hablar desde los márgenes. Estas tensiones no lo debilitaban. Eran el motor secreto de su personaje. La energía contenida del hombre serio alimentaba la verosimilitud del desmadre. La disciplina del artesano hacía creíble la espontaneidad del pícaro. En esa brecha entre Germán y Tintán, en ese espacio de la sombra entre el actor y el arquetipo, se generaba la electricidad que hizo única su comedia. No era un fraude, era un alquimista que había aprendido a convertir el plomo de la contradicción en el oro puro de la risa. La risa en la familia Valdés era un oficio hereditario. Pero como en toda buena herencia, cada hermano la administró de un modo distinto, convirtiéndola en un legado múltiple. Germán, Ramón y Manuel formaban una trinidad cómica unida por la sangre, pero en la que cada uno encontró una frecuencia única. Germán, el mayor, fue el explorador y el arquitecto. Él abrió la brecha con su Tintán, fundando un territorio lingüístico y visual nuevo. Su genio fue de síntesis. Tomó el espíritu de la frontera y lo elevó a arte mayor para el cine nacional. Fue el pionero que creó un lenguaje desde cero. Ramón, por su parte, el del medio, poseía un genio de humanidad profunda y serena. Años más tarde, como el querido Don Ramón, lograría una hazaña distinta. No la de inventar un código nuevo, sino la de encapsular con su ternura exasperada y universal la esencia del desvalimiento cotidiano. Su fama con el tiempo alcanzaría una resonancia masiva y atemporal. Manuel, el loco Valdés, el menor, encarnaba un genio de explosión pura. Su humor era físico, inmediato, un torrente de energía inagotable y gestos desbordados. Si Germán era el estratega del caló, Manuel era el maestro de la carcajada visceral. Esta divergencia en sus caminos revela una paradoja íntima. Germán, el pionero, el que forjó el camino con su traje de rayón, abrió la puerta del éxito y la posibilidad. Sin embargo, fue Ramón quien, desde un personaje aparentemente opuesto, no el pícaro cool, sino el hombre común acorralado por la mala suerte, quien alcanzaría una universalidad icónica. A veces el que inicia la revolución no es el que se lleva el laurel más perdurable en el imaginario colectivo. Entre ellos hubo un lenguaje privado, un apoyo tácito, pero también hubo para Germán la soledad inherente del que va primero, la de trazar el mapa y cargar con la incomprensión inicial. Su cuerpo tan expresivo en pantalla llevaba esa tensión. Ser a la vez el pilar familiar y el aventurero que debe alejarse para encontrar lo nuevo. Su legado no fue solo su obra, fue el espacio que abrió para que, tras él, las risas de Ramón y Manuel encontraran su propio eco, diferente, pero inseparable del suyo.
El paso del tiempo no erosionó su figura, la transformó. A medida que el cine de la época de oro comenzaba a cambiar de piel, buscando nuevos registros y públicos, Tintán no se aferró a una fórmula. En lugar de eso, encontró otros espacios, donde su voz, ya una institución sonora, podía resonar con una luz diferente. Su incursión en la televisión fue una extensión natural de su charla cómplice, ahora entrando directamente a las salas de estar. Pero fue en la cabina de doblaje donde ejecutó una de sus reinvenciones más memorables. Allí, su voz adquirió una segunda vida legendaria. Al prestarla a Balú, el oso despreocupado del libro de la selva, realizó una alquimia perfecta. Tradujo la sabiduría hogareña y la filosofía del swing a su propio lenguaje fronterizo. El oso hablaba con el alma del pachuco. Y luego, como Thomas O'Malley, el gato galán de los aristogatos, dotó al personaje de ese desparpajo cool, esa seguridad callejera que él mismo había encarnado en pantalla. Esos doblajes no fueron trabajos menores. Fueron la migración de su mito a un nuevo formato, demostrando que su esencia, ese mix de astucia y corazón, era tan adaptable como universal. Mientras, el personaje del pachuco en el cine dejaba de ser una novedad para convertirse en un clásico. Lo que una vez fue visto como una provocación se normalizó. Se integró al catálogo de las identidades mexicanas aceptadas. La crítica que lo había acusado de ser un síntoma de contaminación cultural se fue apagando, ahogada por el afecto popular y la evidencia de que su obra tenía la duradera vitalidad del humor verdadero. Su fallecimiento en 1973, a causa de una enfermedad hepática, operó un cambio de estado definitivo. Lo arrebató del mundo tangible, pero solidificó su presencia en el intangible. Lo congeló en la memoria colectiva como el eterno joven de traje ancho, salvaguardándolo del desgaste natural de los íconos envejecidos. No hubo un declive narrativo, hubo una sublimación. Germán Valdés salió de escena, y Tintán, el mito, se quedó para siempre, suspendido en el ánimo de un país que había aprendido, gracias a él, a hablar consigo mismo en más de un idioma. La herencia de un artista verdadero nunca es un monumento, es una semilla. Germán Valdés no solo dejó un catálogo de películas o un personaje inolvidable, dejó un permiso, una autorización tácita, grabada a fuego en el inconsciente cultural, para que lo mexicano pudiera ser sin trauma, múltiple. Su huella más evidente es un sonido, esa cadencia relajada y mestiza que infectó para siempre el habla popular. Después de Tintán, el Spanglish dejó de ser un error o una deficiencia. Se volvió un color legítimo en el espectro del español. Le otorgó dignidad cómica, y luego simplemente dignidad, a la experiencia del que vive entre dos aguas idiomáticas. Hoy, cuando un cómico contemporáneo juega con los códigos lingüísticos, o cuando en una serie se retrata la vida fronteriza, hay un eco lejano de aquel pionero que convirtió el caló en poesía. Su influencia se ramifica en direcciones menos obvias, pero igual de profundas. En la actitud desenfadada de figuras posteriores, desde el ingenio rápido de un comediante televisivo hasta la frescura deliberada de ciertos cantantes, late el ADN del pachuco que se reía de la solemnidad. Él demostró que se podía ser mexicano y a la vez cosmopolita, sin complejos. Abrió un espacio de pertenencia para lo híbrido. La paradoja de su legado familiar también es parte de esta huella. Él, el hermano mayor, el innovador radical, fue quien allanó el camino. Pero fue Ramón, desde la universalidad de un personaje como Don Ramón, el antihéroe cotidiano y entrañable, quien llevaría cierta esencia de la comicidad valdesca a una escala casi planetaria. Y Manuel, el loco, perpetuaría la vertiente más física y explosiva del humor. Tintán fue la raíz de un árbol genealógico cómico, cuyas ramas dieron frutos distintos, demostrando la versatilidad de la risa que germinó en aquella casa. Finalmente, su huella es una pregunta que sigue vigente. ¿Dónde termina lo propio y dónde empieza lo ajeno? Tintán nunca la respondió. La hizo irrelevante. En su universo, lo mexicano no era un territorio a defender, sino un banquete al que se invitaba a todas las influencias. Su obra fue un acto de confianza. La confianza en que una cultura viva puede absorber, digerir y convertir en carne propia todo lo que encuentra, sin perder su alma. Por eso, décadas después, su risa no suena a archivo. Suena algo vivo, a un guiño que se repite cada vez que en algún lugar alguien se atreve a hacer sin disculpas una mezcla. Al final nos queda una imagen persistente, no la de un cómico, sino la de un puente, un hombre delgado, con un traje que le baila en el cuerpo, parado justo en medio de dos mundos que se creían separados.
y desde ahí haciendo señas a ambos lados, invitándolos a cruzarse. Tintán no resolvió la contradicción, la habitó con una gracia sin precedentes. Tomó el vértigo de un país que cambiaba a velocidad de vértigo, migración, la ciudad que crece, el idioma que se contamina, y los vistió con chaleco y cadena. Donde otros veían una amenaza a la esencia, él vio material para la risa. Una risa que no era evasión, sino la forma más aguda de reconocimiento. Incluso su silencio final habla. En una era de ruido perpetuo, donde todos construyen un personaje público, la historia de Tintán recuerda que la máscara más perdurable es aquella que paradójicamente revela una verdad más honda. Que la invención de uno mismo, cuando se hace con la inteligencia del corazón, puede convertirse en un espejo colectivo. Germán Valdés cruzó la frontera del tiempo. Lo que llevó consigo fue justo lo necesario. Una sonrisa larga que sabía guardar secretos, un ritmo interno entre dos aguas, y la certeza de que la identidad no es un lugar fijo al que se llega, sino un baile que se inventa, paso a paso, mientras la música toca. Su legado no es un monumento que se visita, sino una nota sostenida en la canción constante de un país que aún se está inventando. Quizás en algún estudio de radio del éter, un micrófono sigue abierto, y una risa nasal y arrastrada, cómplice, vuelve a contar el único chiste que nunca envejece, el de ser, al mismo tiempo, uno y otro. Y en esa mezcla, encontrar por fin el propio nombre. Un nombre que, como el suyo, puede sonar a campanilla, a tren nocturno, a un susurro de rayón que, desde el pasado, nos sigue invitando al baile. Gracias.